todos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a revisar algunos interesantes contenidos sobre los cultivos de arroz, trigo y cebada. El arroz, cuyo nombre científico es Oryza sativa, es uno de los cultivos más importantes en nuestro litoral ecuatoriano. Uno de los aspectos importantes que hay que conocer acerca del cultivo es la fenología, que hace referencia a las etapas de desarrollo del cultivo. En otras palabras, la fenología son los procesos fisiológicos que cumple la planta desde la germinación hasta la maduración del grano. Este desarrollo fenológico del cultivo del arroz va a depender básicamente de dos aspectos: de los factores genéticos que son intrínsecos de la planta y de los factores externos relacionados con el ambiente. Podemos dividir en tres fases el crecimiento de la planta de arroz. La fase vegetativa, que tiene una duración aproximada de 55 a 60 días. La fase reproductiva, que dura alrededor de 35 días. Y la fase de maduración, alrededor de 30 días. De una planta de arroz, en el número 1, la planta completa. El número 2, el aspecto que tiene la flor. El 3, las anteras, donde se producen los granos de polen. En el número 4, el fruto. El número 5, los granos. El número 6, la cariópside. Y el 7, la panícula. Y en la imagen principal podemos apreciar las tres fases de desarrollo que tiene la planta y que mencionamos anteriormente: la fase vegetativa, la reproductiva y la fase de maduración. Vamos a ver a continuación en detalle cada una de estas. Con respecto a la primera, la fase vegetativa inicia con la germinación, que es la que marca el inicio de esta fase, y empieza cuando la radícula emerge de la semilla. Y a continuación emerge la plúmula, que da origen a la planta como tal. Estas plántulas tienen un rápido crecimiento y son consideradas como plántulas hasta que inicia el periodo de macollamiento. Se conoce como macollamiento a la aparición de los macollos o hijos que surgen desde la base del tallo. La duración de la etapa de macollamiento dependerá mucho de la variedad, pero puede tardar entre 25 y 50 días, después de lo cual se produce la elongación del tallo, que no es otra cosa que el crecimiento en longitud, que ocurre desde el momento en que el cuarto entrenudo del tallo principal empieza a destacarse por su longitud. Esta etapa varía de 5 a 6 días. Sobre el costado derecho podemos apreciar las partes que forman una plántula de arroz, en las que vemos raíces seminales, radícula, la semilla, una región basal conocida como mesocotilo, posteriormente el coleóptilo, y en la parte apical encontramos las hojas verdaderas y las hojas cotiledonales. En la semilla podemos destacar algunas partes que la constituyen, como el tegumento seminal, que está en la parte externa, el endosperma, el cotiledón. Recordemos que las gramíneas son plantas monocotiledóneas. La zona apical, denominada coleóptilo, la plúmula, una región meristemática, la región que va a dar origen al talluelo, la radícula y la coleorriza. Es importante considerar las labores de manejo que se deben realizar durante esta importante fase vegetativa, dentro de los que vamos a mencionar la aplicación de herbicidas preemergentes, aplicación de herbicidas postemergentes, la aplicación de la primera fracción de fertilizante edáfico, o sea, al suelo. En esta fase también se realiza una segunda aplicación o segunda fracción de fertilización edáfico, aplicación de quelatos, que son productos fuentes de hierro,
zinc y cobre, se realiza también una primera aplicación de fungicidas y un monitoreo de plagas. En la fase reproductiva podemos destacar tres etapas principales. La iniciación de la panícula o primordio, que ocurre desde el inicio de la formación de este primordio en los puntos de crecimiento y dura hasta que la panícula diferenciada o ya formada se presenta como punto de algodón, proceso que lleva de 10 a 11 días. El desarrollo de la panícula ocurre desde que la panícula es visible como una estructura algodonosa o punto de algodón hasta cuando la punta de ella está inmediatamente debajo del cuello de la hoja bandera. Esta etapa lleva de 15 a 16 días y por último la floración, que ocurre desde la salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera hasta cuando inicia el llenado del grano. Su duración fluctúa entre 7 a 10 días y el manejo agronómico considera principalmente la aplicación de una tercera fracción de fertilizante edáfico, una segunda aplicación de fungicidas y un monitoreo de plagas. Y por último tenemos la fase de maduración, en el que se destacan tres etapas. El grano lechoso, que se refiere a aquella etapa en que las flores fueron fertilizadas hasta cuando las espigas o espiguillas están llenas de un líquido lechoso. Este proceso dura de 7 a 10 días. Se denomina al grano desde que tienen una consistencia lechosa hasta cuando su apariencia es pastosa, dura, lo cual lleva de 10 a 13 días, y grano maduro desde cuando los granos tienen una consistencia pastosa hasta cuando están totalmente maduros, lo cual ocurre de 6 a 7 días. En esta fase, el manejo agronómico comprende básicamente el monitoreo de plagas. En el mercado ecuatoriano existen numerosas variedades del cultivo de arroz. Algunas han sido desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y otras por iniciativa de la empresa privada. Cada variedad presenta ciertas características particulares que se destacan de otras. Y para conocer algunas de estas características, les dejo este cuadro en el donde hemos incluido las variedades INIAC 14, INIAC 15, INIAC 16, INIAC 17 y el INIAC FL01, en donde se incluyen características relacionadas con el rendimiento bajo condiciones de riego, rendimiento en cultivos de secano, la duración de su ciclo vegetativo, la altura de las plantas, la longitud del grano y su respuesta a ciertas plagas y enfermedades, sobre todo en lo relacionado con la tolerancia. En el cultivo de arroz se considera una primera actividad conocida como pregerminación, que se realiza para lograr un mayor prendimiento o enraizamiento en el semillero. Uno de los métodos más comunes es sumergir la semilla certificada en un tanque con agua, en donde se deja remojar por un día, por 24 horas, después de lo cual se saca la semilla, se pone a escurrir y posteriormente se ubica en un sitio sombreado que no le dé sol directo, en donde debe mantenerse tapada por 48 horas. Durante este tiempo es necesario mojar continuamente la semilla y voltearla 1 o 2 veces por día. Este proceso de pregerminación de la semilla debe realizarse en lugares donde no causen contaminación, especialmente de fuentes de agua, ya que la semilla certificada contiene ciertos productos para proteger durante el tiempo de germinación de posible ataque de plagas o de enfermedades. En el Ecuador, para la siembra del arroz, se utiliza básicamente dos métodos, la siembra directa y el trasplante. La primera se realiza con la utilización de máquinas, utilizando aproximadamente 100 kilogramos de semilla por hectárea. Para el método de trasplante se requieren de 60 kilogramos de semilla, que permite establecer un semillero para la siembra de 1 hectárea.
En la siembra por trasplante se deben tener en cuenta algunas recomendaciones como las siguientes. A los 21 días de edad del semillero se realiza el arranque, para lo cual el suelo debe tener una fina lámina de agua de aproximadamente 10 centímetros a fin de evitar daños en las raíces. El trasplante se realiza con una lámina muy fina de agua. Debe estar en una consistencia casi de lodo para evitar la presencia del caracol. Otra recomendación es que antes del trasplante se debe realizar una fertilización al suelo o fertilización edáfica a base de fósforo y potasio en cantidades que estén sustentadas con un análisis de suelo. Los distanciamientos recomendados son de 25 centímetros entre filas y 25 centímetros entre plantas o de 30 centímetros entre filas por 20 centímetros entre plantas, dependiendo de la variedad que uno va a plantar, debiéndose ubicar de 3 a 4 plantas en cada sitio. La fertilización del cultivo de arroz es el proceso mediante el cual dotamos al cultivo de suficientes elementos nutritivos como para que tengan un desarrollo y una productividad alta. Algunos elementos los toma la planta por su cuenta del aire y del agua, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pero otros elementos los toma del suelo, en donde pueden estar en cantidades suficientes en suelos ricos o pueden presentarse de manera deficitaria en suelos empobrecidos. En este caso, los elementos nutritivos que se encuentran en el suelo se dividen en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio, que son absorbidos en grandes cantidades por la planta. Y los micronutrientes como el calcio, el magnesio, manganeso, azufre, hierro, cobre y zinc, que son requeridos en menores cantidades, pero que también son muy importantes para algunas de las funciones vitales de la planta. En el cuadro tenemos algunas recomendaciones para la aplicación del nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores o macronutrientes. Dependiendo del análisis de suelo, los resultados pueden darnos un suelo con bajo contenido de estos elementos. También podemos encontrar un suelo con medio contenido o con alto contenido de estos minerales. Dependiendo de estos resultados, van a ser las cantidades que vamos a aplicar durante el crecimiento y desarrollo del cultivo. Estas cantidades que están en el cuadro están expresadas en kilogramos por hectárea. Obviamente que en los suelos más pobres se debe aplicar más cantidad y en los suelos que tienen ya contenidos altos se debe complementar con pequeñas cantidades o incluso en algunas ocasiones no son necesarias las aplicaciones. Cabe destacar que el fertilizante nitrogenado debe realizarse en 3 fracciones. La primera fracción a razón de 1.46 sacos de urea por hectárea, que se debe incorporar al suelo 2 días después de la aplicación de herbicidas preemergentes, es decir, 8 días después del trasplante al inicio del macollamiento. La segunda fracción a razón de 2 sacos de urea por hectárea, aplicando 10 días después de la primera fertilización para fortalecer el macollamiento. Y la última fracción a razón de 2 sacos de urea por hectárea, que se aplican 15 días después de la segunda fertilización, coincidiendo con la aparición del primordio floral para incrementar el número de espigas y de grano. En la imagen podemos apreciar a un agricultor realizando la fertilización al boleo de urea. Dentro del manejo sanitario del cultivo, que permite el control de las plagas y de las enfermedades, es necesario considerar algunos aspectos. Primero, la importancia que tiene el control de malezas, principalmente de las malezas gramíneas que compiten con el cultivo, que son de difícil control y que generalmente implica un alto costo. Se calcula que alrededor del 28% del costo de producción de arroz corresponde al control de malezas.
El control de malezas es tan importante que si no se realiza un buen control dentro de los primeros 40 días, pueden ocasionar grandes pérdidas. Estamos hablando de un 45% de pérdidas de la cosecha en cultivos bajo riego y de un 75% de pérdidas del rendimiento en cultivos de secano. El método más efectivo para el control de plagas y enfermedades es el manejo integrado de plagas, que consiste en la utilización y aplicación de un conjunto de prácticas orientadas a sostener el desarrollo equilibrado del cultivo en armonía o con un mínimo impacto con los recursos naturales y con el ecosistema. Para el cultivo de arroz, al igual que ocurre en los otros cultivos de gramíneas, es necesario conocer el concepto de umbral de daño económico para evitar el uso indiscriminado de plaguicidas, el cual se define como el nivel aceptable de plagas dentro del cultivo. En otras palabras, el umbral de daño económico es el límite máximo de daños que nosotros podemos tolerar o permitir por causa de el ataque de plagas y enfermedades. Normalmente este umbral se ubica en un 5% y cuando el porcentaje se incrementa, entonces podemos implementar controles utilizando el método químico. Dentro de las plagas más importantes del cultivo de arroz tenemos el minador de la hoja, cuyo nombre científico es Hydrelia sp. Se recomienda realizar muestreos durante los primeros 30 días del cultivo para evaluar la presencia del minador, ya que en esta etapa las plantas son más susceptibles al ataque de esta plaga. Respecto al umbral de daños económicos permitidos, se recomienda que si hay más de un 15% de hojas entorchadas o afectadas por esta plaga y un 50% de hojas con presencia de huevecillos, se debe realizar labores de manejo, dentro de los cuales se considera la disminución del agua de la piscina, trasplantar plántulas de más de 25 días de edad y realizar aplicaciones de insecticidas en forma localizada en el caso de que las infestaciones sean fuertes. Spodoptera frugiperda es una larva que ocasiona serios daños en el follaje de varios cultivos, dentro de los que se encuentra el arroz, alimentándose principalmente de las hojas, hasta la etapa de llenado de granos. Los controles se deben programar cuando encontramos un 40% de hojas afectadas en plantas de hasta 20 días de edad, o sea, daños en forma temprana, o el 25% de hojas masticadas desde el embuchamiento a la floración. Dentro de las labores de manejo se recomienda un control oportuno de malezas, ya que estas funcionan como hospedadores de muchas plagas, realizar rotación de cultivos después de la cosecha, eliminar la soca, realizar un manejo adecuado de la lámina de agua y considerar la aplicación por medios biológicos cuando se observan larvas cuyo tamaño es menor a 1.5 centímetros, en cuyo caso se puede aplicar el Bacillus thuringiensis a razón de 1 kilogramo por hectárea. La polilla o barrenador del tallo por Diatraea sp causa daños en forma de galería o de túneles en los macollos, y en este caso el umbral permitido es hasta un 5% de tallos afectados. Superados estos tallos, se debe realizar manejo o control de esta plaga. Dentro de lo que se consideran mantener lámina de agua en terreno de 10 a 15 centímetros, mantener en lo posible los organismos benéficos como avispas, moscas, arañas, mariquitas, chinches y otros de la fauna natural a fin de que no se rompa el control biológico por parte de estos insectos. Para ello es importante disminuir el uso de agroquímicos, especialmente de insecticidas, a fin de no afectar a los parasitoides que consumen huevecillos y larvas de los insectos plaga. El control químico se debe realizar únicamente cuando las poblaciones
de la plaga están descontroladas y ya se han agotado otros métodos de control sin obtener los resultados deseados. Para el control de las enfermedades, se debe aplicar, al igual que para las plagas, un manejo integrado que considere algunas alternativas de control, minimizando el uso de los agroquímicos, para lo cual se recomiendan algunas labores en este cultivo, como incorporar el rastrojo de la cosecha anterior 30 días antes de la nueva siembra. Esto permite la descomposición de los rastrojos y se rompe el ciclo de vida de algunos insectos plagas o de algunos patógenos. Realizar el análisis de suelo para realizar una fertilización oportuna y balanceada. El exceso de fertilización química también afecta la composición del suelo y la vida de algunos organismos que habitan en él. Lo mejor es usar semilla certificada y las variedades recomendadas por las instituciones competentes. Es importante considerar para el trasplante la orientación de las hileras que deben estar acordes con el paso del sol, con la finalidad de que la luz y la temperatura del ambiente, además del aire, circulen con facilidad en el cultivo y debe realizarse controles preemergentes de manera eficiente, con lo cual se reduce la probabilidad de tener poblaciones altas de insectos o de patógenos. Dentro de las enfermedades más importantes del arroz podemos destacar Pidicularia grisea, conocida como quemazón o chamusca, que se presenta en las hojas como puntos necróticos que terminan formando lesiones en forma de rombo rodeados por manchas de color café. Para evitar esta enfermedad causada por este hongo, se recomienda el uso de variedades tolerantes, debiéndose evitar las siembras a altas densidades porque favorecen la presencia de enfermedades. Otro hongo muy importante en el cultivo del arroz es Rhizoctonia solani, conocido como tizón de la vaina, que causa daños principalmente en los tallos y vainas foliares, como apreciamos en la imagen, cuyos síntomas se presentan en un color café o anaranjado y avanza hacia la parte superior de la planta. Esto hace que los tallos se debiliten y se doblen. Al igual que en el caso anterior, dentro del manejo se debe considerar el uso de semilla certificada, variedades con tolerancia, uso de densidades apropiadas, uso de densidades de siembra apropiada, una fertilización balanceada. También se recomienda inundar por 2 semanas después del arado, antes de la siembra, realizar una limpieza con maquinaria de todo el material del cultivo anterior, ya que tanto en el suelo como en material vegetativo está presente el hongo y se disemina a otros campos, por lo cual en este sentido el trabajo con el tractor volteando el suelo puede favorecer la aireación y la acción del sol pueden disminuir la presencia de este hongo. También se debe considerar la rotación de cultivos. El cultivo del trigo. Algunos de los aspectos generales es que es originario de países asiáticos, especialmente de Asia Occidental, de la zona central del Mediterráneo. En el Ecuador fue introducido en el año 1535 por Fray Jodoco Rique y se cultiva hasta la actualidad en la región Sierra, desde 1800 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Se estima que la producción mundial de este cultivo está alrededor de los 567 millones de toneladas métricas, siendo los principales productores China, Estados Unidos, India, Rusia, Canadá, Francia, Australia y Argentina. En el Ecuador, el consumo nacional supera los 450.000 toneladas métricas por año, con un consumo per cápita o por persona superior a 30 kilogramos. De este consumo, cabe señalar que la mayor parte se importa. El 98%
de los requerimientos que tenemos en la industria nacional de trigo son importados. Y en el Ecuador apenas se está produciendo alrededor de 9.000 toneladas métricas, lo que representa apenas un 2% de lo que el país consume por año. La superficie cultivada en el país está alrededor de 29.000 hectáreas y sus rendimientos entre 0.6 a 3 toneladas métricas por hectárea. Con respecto a la morfología de esta planta, podemos decir que el trigo es una planta herbácea con hojas largas y pubescentes. Su raíz es fasciculada, es decir, que no tiene una raíz principal diferenciada, como en el caso de las raíces típicas o axonomorfas, y estas raíces tienen poco desarrollo en suelos pesados o compactados. El tallo es una caña hueca, cilíndrica, con un promedio de 6 nudos que se alarga en la parte superior y alcanzan alturas entre 50 y 150 centímetros, dependiendo de la variedad y de las condiciones del ambiente, como suelo, clima, la disponibilidad de nutrientes en el suelo. El macollamiento es el ahijamiento o incremento del número de tallos por cepa y es importante en el rendimiento. Las hojas se componen de una vaina que abraza al tallo, un limbo acintado. Cabe destacar que las hojas en la base son estrechas y enrolladas en espiral, pero las que se sitúan en la parte alta de la planta son más anchas y largas. La espiga en el trigo se forma en el brote terminal del tallo y está formada por un raquis que lleva insertado alternativamente a la derecha e izquierda las espiguillas. Cada espiguilla contiene varias flores, en promedio de 2 a 5. La flor da lugar a un fruto único, denominado grano. Las condiciones favorables para el cultivo de trigo están en una altura de 800 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, un nivel de precipitación entre 500 a 700 milímetros. Respecto a la luz, los requerimientos varían de 1.500 a 2.000 horas durante el ciclo de cultivo, que dura aproximadamente entre 4 y 7 meses. La temperatura fluctúa de 8 a 14 grados centígrados y como máximas 30 grados centígrados. El trigo requiere suelos sueltos, en los cuales las raíces sí desarrollan de manera más abundante. También requiere suelos drenados y de preferencia ricos en materia orgánica. Y en relación al pH, el cultivo se adapta bien en pH de 6 a 7.5, que son suelos neutros o incluso ligeramente alcalinos. Sin embargo, no requiere suelos ácidos. Recordemos que los suelos ácidos son comunes en regiones lluviosas. Por eso es que el nivel de precipitación es bastante bajo para este cultivo. Dentro del manejo del cultivo, podemos destacar la preparación del terreno, recomendándose un pase de arado y 2 pases de rastra. La época de siembra en nuestro país es al inicio de la temporada lluviosa, tratando de que la cosecha sea en época seca. Dentro de los sistemas de siembra podemos destacar la siembra mecanizada, la siembra manual. La mecanizada con sembrador de malezas, aplicando el enfoque de manejo integrado de plagas, utilizando variedades resistentes y semillas certificadas. Con respecto a la cosecha y al almacenamiento, habíamos dicho que al final del proceso de maduración se realiza la cosecha cuando el grano se encuentra cristalino, pudiéndose realizar una cosecha mecanizada o manual. El rendimiento en el caso de las variedades mejoradas varía entre 2.2 a 4.5 toneladas métricas por hectárea y dentro de las variedades criollas podemos obtener de 0.6 a 1 tonelada métrica por hectárea. Algunas características que debe tener el grano que garanticen su buena calidad son tener
o estar libres de impurezas y de granos dañados o quebrados. Deben tener un alto porcentaje de germinación. La humedad no puede superar el 14%. Debe haber poca presencia de grano vano o grano flotante y tener un tamaño uniforme del grano, evitando mezclas con granos de otras variedades. Con respecto a la cebada, algunos aspectos generales en el Ecuador, la superficie sembrada está alrededor de 50.000 hectáreas, principalmente se cultiva en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, que tienen alrededor del 60% de la producción nacional. Pichincha e Imbabura con un 18% y el 22% en las demás provincias de la sierra. Esta planta proviene de la parte occidental de Asia, pero se cultiva en todo el mundo. En el Ecuador se siembra en la zona templada y en la zona fría. Tenemos dos especies de cebada más cultivadas que son la Hordeum distichum y Hordeum tetraticum. La primera que se utiliza en la elaboración de cerveza y la segunda que es usada como forraje para la alimentación animal. Recordemos que la cebada es una planta monocotiledónea anual que se cultiva en zonas altas y a nivel de pequeños agricultores constituye una fuente de alimentación para la familia que se consume en forma de arroz de cebada y de machica, pero en la industria se utiliza el grano para el consumo humano y para la fabricación de cerveza y demás. Con respecto a las condiciones de clima y suelo, la altitud requerida fluctúa entre 2.400 a 3.300 metros sobre el nivel del mar. La precipitación tiene un rango similar a lo que requiere el trigo. En el caso de la cebada, de 400 a 600 milímetros anuales, de preferencia repartidos durante el ciclo del cultivo. Con respecto a la luz, se requiere de 1.500 a 2.000 horas luz durante el ciclo del cultivo, que demora, dependiendo de la variedad, de 5 a 8 meses. El requerimiento es de 8 a 10 horas de luz por día. La temperatura debe fluctuar entre 8 y 15 grados centígrados con una temperatura máxima de 30 grados. En el caso de los suelos, se requieren suelos sueltos, francos, que tengan buen drenaje y ricos en materia orgánica y con referencia al pH 5.6 a 7.5, es un cultivo tolerante a la alcalinidad. Dentro de las plagas y enfermedades, se recomienda la adopción de medidas preventivas como la desinfección de la semilla, una buena preparación del suelo, control de malezas, uso de variedades tolerantes. Dentro de las enfermedades importantes podemos mencionar a la roya amarilla, Puccinia strilliformis, y la roya negra, Puccinia ordei, que ataca hojas y espigas. Muchas gracias.